Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se encuentra asociada a la edad. Neurodegenerativa porque se caracteriza por la acumulación de péptidos amiloides en el cerebro, los cuales se depositan, dañan las neuronas, promoviendo la neurodegeneración. Progresiva porque estos depósitos pueden comenzar hasta 20 años antes que los primeros síntomas, los cuales se caracterizan por pérdida de memoria, desorientación y van progresando hasta terminar en una demencia. Y es asociada a la edad, lo que quiere decir que se da en adultos mayores. Si bien la edad es el principal factor de riesgo, no quiere decir que esta enfermedad es parte normal del envejecimiento. A partir de los 65 años de edad, las personas empiezan a enfrentarse con el riesgo de desarrollar Alzheimer de origen tardío, que es el tipo más frecuente de Alzheimer. Y estas posibilidades aumentan con el avance del tiempo. Sin embargo, no todas las personas mayores de 65 años necesariamente van a desarrollar esta neurodegeneración. Algunas de las alteraciones más comunes al comienzo de la enfermedad están relacionadas con la pérdida de memoria. Estas personas se olvidan de fechas importantes, se olvidan de cómo realizar actividades cotidianas, lo cual dificulta el día a día de las mismas. Hay una forma de la enfermedad de Alzheimer que es hereditaria, causada por mutaciones autosómicas dominantes. Sin embargo, es una enfermedad rara y representa menos del 5% de los casos. La enfermedad de Alzheimer más común es lo que se denomina una enfermedad compleja multifactorial, donde los factores de riesgo genéticos son solo un factor más de un montón de otros factores ambientales, los cuales en combinación determinan que aparezca la enfermedad o no. Bueno, respecto de las causas del Alzheimer, podemos distinguir a nivel molecular lo que está pasando dentro del cerebro y puede pasar muchos años antes de que exista una evidencia clínica, un síntoma, y tiene que ver con dos vías principales que a su vez están relacionadas entre sí. Una es la acumulación extracelular de placa amiloide y otra es la acumulación dentro de las neuronas de proteína tau, ¿sí? La proteína tau es una proteína normal que tiene una función muy importante dentro de la comunicación entre neuronas, el transporte axonal, pero por algún motivo deja de cumplir su función normal y pasa a acumularse en estos agregados patológicos. El Alzheimer es una enfermedad muy compleja y hoy en día no sabemos las causas que la originan. Sabemos que existen muchos componentes que pueden influir en la inducción de la enfermedad. Sin embargo, no entendemos todavía cuál es el componente determinante. Nuestro trabajo en el laboratorio se enfoca en entender un mecanismo de biología celular que es el transporte axonal y entender cómo el transporte puede estar involucrado en mediar algunos de los aspectos de la inducción de la enfermedad. Desde el punto de vista de entender un mecanismo básico, a tratar de entender cómo ese mecanismo está alterado o está dañado en la enfermedad, es nuestro approach acerca de cómo podemos nosotros modelar el Alzheimer en el laboratorio. Principalmente nuestros modelos se basan en generar neuronas en cultivo a partir de células de paciente, a partir de células humanas, que podemos reprogramar y tener en cultivo en dos dimensiones para estudiar las dinámicas intracelulares dentro de las neuronas y en tejidos neurales, lo que nosotros llamamos organoides cerebrales, para entender el funcionamiento y la interacción de diferentes células. Pensamos que poniendo el foco en el transporte axonal podemos entender un mecanismo de funcionamiento celular que cuando está dañado podría inducir la enfermedad, podría estar modificando la progresión de la enfermedad y podría ser un marcador también de diagnóstico. Todos estos aspectos están modelados con células humanas y es principalmente lo que hacemos en el laboratorio para tratar de entender no solo un mecanismo básico, sino un mecanismo que creemos tiene una implicancia muy significativa en la enfermedad de Alzheimer. Nosotros particularmente en el laboratorio lo que hacemos es trabajar con modelos celulares humanos, particularmente con stem cells. A partir de ellas generamos neuronas, las rediferenciamos, ¿sí? Y utilizamos ese modelo para poder analizar distintos mecanismos, entre ellos el transporte axonal, pero también uno muy importante, en mi opinión, es el de el metabolismo y la homeostasis mitocondrial. Ya se sabe hace varios años que
cambios metabólicos están relacionados, ¿sí?, con la aparición de Alzheimer en pacientes. Entonces, nuestra idea es poder determinar cómo estas organelas, que son las mitocondrias y son las que son, yo diría, que tienen el papel principal dentro de lo que es generar energía dentro de las células, cómo estas organelas pueden modificarse en la enfermedad de Alzheimer. Pueden modificar su función, su forma, sus dinámicas de movimiento, ¿sí? Las mitocondrias no son organelas que están quietas dentro de las células, sino que se van moviendo. No existe una forma definitiva de prevenirla, pero podemos tomar medidas para proteger nuestro cerebro y reducir el riesgo, adoptando hábitos saludables. Es decir, manteniendo una dieta equilibrada, teniendo un sueño suficiente, siendo activos a nivel mental, social y a nivel físico, realizando ejercicios físicos regulares, aprendiendo y leyendo, realizando rompecabezas. También es importante mantener a los factores de riesgo, como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, controladas, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esta prevención puede iniciarse de estadios tempranos y que un pequeño cambio en nuestro hábito puede ser trascendente para nuestro futuro. Bueno, respecto al tratamiento, te diría que es un área que creció vertiginosamente en los últimos años, como consecuencia de conocer mucho mejor estas vías moleculares que conducen tanto a la formación de placa amiloide como a la acumulación intracelular de tau. Entonces, en la medida que uno empieza a entender las diferentes moléculas o los diferentes mecanismos que llevan a eso, se pueden abrir nuevas ventanas terapéuticas. Actualmente hay más de 50 ensayos clínicos en curso en pacientes con Alzheimer en diferentes lugares del mundo que tienden a esto, a buscar evitar o detener la formación de placa o la acumulación de tau. La realidad es que hay que esperar porque al ser una enfermedad que progresa a lo largo de varios años, es importante llegar al final de esos ensayos clínicos para saber si bien estas drogas pueden haber probado su eficacia en disminuir la formación de placa o disminuir la acumulación de tau, tenemos que saber si esas drogas además han permitido detener el deterioro cognitivo y las otras manifestaciones clínicas del Alzheimer.